4. Guerras imperiales. Ese guardia me ha reconocido, le susurró Dalje a Drizzt a la entrada de Luskan tan pronto como hubieron dejado atrás a los guardias de la puerta. Los hombres seguían con la vista fija en la elfa, y uno, en particular, tenía una expresión que, sin duda, transmitía algo más que simple lujuria. Ah, sí. ¿No será simplemente que eres algo digno de verse?, replicó Drizzt. O tal vez sea que me ha reconocido a mí. Si te hubiera reconocido a ti, no habría tenido la menor importancia, estoy segura de ello, dijo Dalje. Ya te he advertido de que no soy bienvenida en Luskan. Y sin embargo, no te has disfrazado. Mis problemas con este lugar se remontan a hace 10 años. Pero a pesar del tiempo transcurrido temes que te reconozcan. ¿Qué lo temo? Tal vez sea que lo espero. Puede que algún día te dignes contarme por qué esperas problemas aquí en Luskan, dijo Drizzt. Tengo curiosidad por saber por qué no te quieren aquí. Hace 10 años maté a un gran capitán, admitió Dalje con un tono casi displicente. A Borlan el Cuervo. Lo maté hace 10 años, justo antes de partir con Jarlaxle y Atrogate hacia las minas de Gauntlrim. Drizzt no pudo por menos que sonreír. ¿Te gustaría saber por qué lo maté? ¿Acaso importa?, replicó Drizzt. ¿Te importa a ti? Drizzt negó con la cabeza, y aunque se sentía un poco desconcertado por lo profundo de su desinterés acerca de las razones y por su insensibilidad instintiva hacia todos los que se hubieran hecho cargo de la nave Retnor, se dio cuenta de que no podía hacer nada más que aumentar el tamaño de su sonrisa. Si las cosas se hubieran hecho a mi manera hace un siglo, el padre de Borlan jamás habría sido concebido, ni él tampoco. Ya veo que tú también tuviste tratos con la casa Retnor. Kensidan, el abuelo de Borlan, asesinó a un querido amigo mío cuando la nave Retnor y el resto de los grandes capitanes asumieron el poder en Luskan y condenaron a la ciudad al calamitoso estado en que la vemos hoy en día. No tuve más remedio que huir, aunque deseaba con todas mis fuerzas retribuir a Kensidan por sus esfuerzos. Entonces, es posible que yo me haya cobrado la deuda con la familia de ese Kensidan. Solo si creemos en la responsabilidad generacional, algo en lo que yo no creo. No sé nada de Borlan. Era un gran capitán, respondió Dalje. ¿Qué más hay que saber? Repartía muerte y miseria a diario, y a menudo a quienes no las merecían. No necesito tu justificación. ¿Tú la necesitas de mí? Dalje escupió en el suelo. Drizzt la siguió con la vista mientras ella se dirigía al lateral de la calle y entraba en un callejón. Sacó un cofrecito de su bolsa y abrió la tapa. Drizzt se acercó un poco más y miró hacia un lado y otro de la calle para asegurarse de que nadie les estuviera prestando demasiada atención. Desde su ángulo pudo ver que el cofre tenía varios compartimentos, y que Dalje había abierto uno de ellos. Cogió una pizca de los polvos que contenía y los dispersó delante de su cara. La nube de polvo pardo se extendió a su alrededor. Entonces, buscó en una sección diferente del cofre y sacó una peineta de plata. Se sacó el sombrero y le dio la espalda a Drizzt, se agachó y se echó hacia adelante la trenza negra y roja. Cuando se enderezó y se volvió hacia él, Drizzt se quedó sorprendido. El color añil de Dalje había desaparecido, y su piel no tenía una sola imperfección. Además, su pelo, que conservaba su notable color negro y rojo, tenía un corte totalmente diferente, corto y elegante, con una onda sobre la frente que casi le cubría el ojo izquierdo. Cerró el cofrecillo y lo puso en la bolsa. Después, se volvió a poner el sombrero de cuero y se acercó otra vez a Drizzt. ¿Te gusta?, preguntó. Ese gesto vanidoso de Dalje le resultó a Drizzt tan sorprendente como el abrupto cambio de aspecto. Toda su apariencia parecía más suave, menos agresiva y amenazadora. Sopesó la pregunta y se dio cuenta de que no tenía una respuesta fácil. La Dalje que había conocido no carecía de atractivo. Su habilidad en el combate, ese peligro suyo, su capacidad para reflejar el odio que sentía por los grandes capitanes escupiendo en la calle. No podía por menos que sentirse intrigado. Pero ese otro aspecto, incluso su postura, le parecieron aún más femeninos y le recordaron la calidez que en otro tiempo había conocido, tal vez más convencional, pero no menos atractiva.
Quizá lo más incitante de todo fuera la posibilidad de que Dalje se volviera dócil. ¿Podría realmente? ¿Acaso Drizzt lo desearía? Acepto tu silencio como un cumplido, dijo Dalje, provocadora, mientras se ponía en marcha. Si puedes disfrazarte con tanta facilidad, ¿por qué no lo has hecho antes de entrar en Luskan?, preguntó Drizzt. Dalje respondió con una mueca maliciosa. No resulta muy divertido cuando no es tan peligroso, respondió el Drow por ella. Cuando tu queja esté apoyada por una mayor convicción, entonces tal vez te escuche con más atención. Drizzt Do'Urden, replicó Dalje. Por ahora quiero que sepas que me basta con entender la verdad de tus sentimientos y que daré buena acogida a tus espadas cuando tropecemos con dificultades. Veo que caminas con gran decisión, dijo Drizzt, considerando oportuno cambiar de tema. ¿Te importaría decirme a dónde me llevas? Dime por qué me has traído aquí. Yo pretendía ir al sur, al bosque de Neverwinter, ¿recuerdas? Hay preguntas a las que necesito responder primero. Ver si Jarlaxle sobrevivió, contestó Dalje. La respuesta cogió a Drizzt tan por sorpresa que se paró en seco, y tuvo que darse prisa para no quedarse atrás. Es evidente, dijo ella cuando se acercó. Tu afecto por él, quiero decir. Resulta útil. Drizzt no estaba dispuesto a admitir nada más. Está muerto, dijo Dalje. Los dos lo vimos caer y presenciamos la furia explosiva del primordial justo detrás de él. Drizzt no estaba tan seguro, por supuesto. Había visto muchas veces a Jarlaxle ser el último superviviente de situaciones de las que, aparentemente, era imposible salir con vida. Sin embargo, se limitó a encogerse de hombros ante la afirmación de Dalje. También me gustaría averiguar algo acerca del poder de Bregan Deaert en Luskan, dijo. Mermado, respondió Dalje sin vacilación. Se había ya debilitado considerablemente hace 10 años, y no es probable que los Drow se hayan vuelto a expandir en la ciudad de las velas. ¿Qué podía haber aquí para ellos? Eso es lo que quisiera saber. Buscas a Jarlaxle, lo pinchó Dalje, porque le tienes afecto. Drizzt no lo negó. Dalje se le adelantó y desde la mitad de la calle le señaló una posada que había al otro lado. Al ver todas esas granjas destartaladas y a tanto granjero famélico se me ha despertado el apetito, dijo sin mirar a Drizzt. El Drow se quedó allí mirándola mientras se alejaba hacia la posada. Había dicho aquello por él, lo sabía, para recordarle que ellos dos no eran iguales, para recordarle que ella tenía una comprensión del mundo que era diferente, y más amplia, que la suya. Siguió pensando que Dalje se volvería para mirarlo cuando se diera cuenta de que él no la seguía. No lo hizo. Cuando Drizzt entró en la posada, Dalje ya estaba sentada a una mesa y hablando con una de las mozas. No había muchos parroquianos en el local a esa hora tan temprana, pero a los que había, sobre todo hombres, no les había pasado desapercibida la exótica Dalje. Cuando Drizzt entró, apenas recibió una mirada rápida de alguno de los presentes. Dalje despidió con un gesto a la mesera mientras Drizzt se acercaba. ¿No se te ha ocurrido que yo también querría comer algo?, preguntó Drizzt. Dalje se rió de él. Suponía que tu conmiseración hacia los pobres granjeros te obligaría a dejar que tus tripas rugieran durante días, quiero decir para poder llorar por ellos debidamente. ¿Por qué dices semejante cosa? Dalje volvió a reírse y miró hacia otro lado. Drizzt lanzó un suspiro, y cuando se disponía a levantarse con la idea de ir a la barra y pedir allí su comida, antes de que se hubiera apartado de la silla, llegó la muchacha con 2 cuencos de estofado humeante. Dalje le indicó que se sentara con expresión conciliadora y por fin más seria. «¿Te ha conmocionado el espectáculo de esas granjas?», dijo ella unos momentos más tarde, mientras Drizzt removía su estofado con la cuchara. «¿Qué esperas que te diga? Quiero que admitas la verdad». Drizzt alzó la vista y se la quedó mirando. Siempre he sabido que Luskan era una ciudad de rufianes. Del mismo modo que siempre me han resultado reprobables algunas de las costumbres de aquí, como el carnaval del prisionero, y cuando el capitán de Udermont fue abatido supe que a Luskan le esperaban tiempos más sombríos. Sin embargo, sí, me apena verlo, ver la impotencia de la gente común atrapada en juegos de poder y en una realidad más cruel debido a la proliferación de piratas y matones. ¿Es eso lo que te apena?, preguntó Dalje,
y su tono apuntaba a una comprensión más penetrante, lo que una vez más llamó la atención de Drizzt. ¿O es el hecho de no poder hacer nada por corregir las cosas? ¿Es la impotencia de esa gente, o la tuya propia, lo que tanto te atribula? ¿Tú pretendes hacerme ver algo, o provocarme? Dalje se rió y comió un bocado de estofado. Drizzt hizo lo propio y trató de centrar su atención en los demás clientes, que los miraban a él y a Dalje con insistencia. Reparó en una mujer que se marchó apresuradamente, aunque tratando de dar la impresión de hacerlo de forma casual, y en un hombre que se dirigió con parsimonia hacia la salida sin mirarlos a ellos ni una sola vez, especialmente a Dalje. Cuando por fin abandonaron la posada, ya era tarde avanzada y el sol había recorrido la mitad de su trayectoria hacia el horizonte. Una vez más, Dalje se puso delante. Me pregunto cuántos ojos nos siguen. Esas fueron las primeras palabras que pronunció Drizzt después de la conversación que habían mantenido antes de la comida. ¿A nosotros? A ti, corrigió el Drow. ¿Crees que es tu belleza lo que atrae tanta atención, o tus antecedentes en este lugar? Por mucho que hubiera modificado su aspecto con el estilo de peinado y los cambios en la piel, seguía siendo la Dalje de siempre, era indudable. Nadie que la hubiera conocido se dejaría engañar por esos cambios de aspecto, de eso Drizzt estaba seguro, y nadie que la hubiera conocido podría olvidarla. ¿No me encuentras hermosa?, preguntó Dalje, frunciendo los labios. Eso me hiere. De pronto se detuvo y sonrió afectuosamente. ¿No te gusta mi disfraz? En este momento había en ella una dulzura que parecía casi mágica. Ahora su peinado parecía más bello que seductor, y su cara tenía un halo de inocencia sin el añil mágico. Tal vez fuera la tibia luz de la tarde, el sol que arrancaba un reflejo cálido a las aguas de la Costa de la Espada. Bajo esa luz, Dalje parecía sin mácula, gentil y afectuosa de la cabeza a los pies. Drizzt tuvo que hacer acopio de toda su fuerza de voluntad para no besarla. Eres amiga de causar problemas, se oyó decir. Voy disfrazada precisamente para evitarlos. Drizzt no dejaba de negar a cada palabra que decía. A eso no lo puedes llamar disfraz, y no ibas disfrazada cuando hemos atravesado la puerta de Luskan. Si realmente hubieses querido evitar problemas, habrías cambiado de aspecto de manera mucho más radical cuando estábamos ahí fuera, en la campiña. Así pues, ¿tengo que pasarme la vida escondida? ¿Es que Dalje ha estado escondida un solo día de su vida?, preguntó Drizzt con tono despreocupado. El rictus que apareció en el rostro de Dalje fue un indicio de que Drizzt había tocado un recuerdo doloroso, otra faceta desconocida de la elfa. Vamos, dijo Dalje, y empezó a caminar rápidamente. Cuando Drizzt consiguió darle alcance, observó en ella una expresión tensa y reconcentrada, y decidió no decir nada más. Especial-imhufs/imagen A1. SVGR+-me. Desde un rincón apartado de la taberna, dos asesinos vieron partir a la pareja. Uno de ellos tenía en sus manos mugrientas una daga a la que daba vueltas nerviosamente debajo de la mesa. Entonces, ¿estás seguro de que es ella?, preguntó un tipo escuchimizado con barba negra de varios días y una cuenca vacía donde antes había habido un ojo. Oye, Buffy, la vi entrar por la puerta, ¿sabes?, contestó el de la daga, Tolsten Retnor, el mismo guardia que había estado observando a Dalje ese mismo día cuando había traspasado la puerta de Luskan. Artochen va a pagar bien por la que mató a su padre, dijo Buffy M. Celadin, refiriéndose al nuevo gran capitán de la nave Retnor, el heredero de Borlan el Cuervo. Pero también se va a cabrear mucho si empezamos una pelea por error con los malditos elfos oscuros. ¿Qué es ella? Te lo digo yo, insistió Tolsten. Tiene incluso ese bastón. ¿Cómo me voy a olvidar de la amiga de Borlan? Nadie que haya visto a Dalje se olvida de Dalje. A medias en la recompensa, ¿te parece? Bye. Bueno, voy a querer la mitad de la otra mitad también. Al ver que Tolsten se mostraba reacio, Buffy continuó, ¿crees que los dos nos bastaremos contra ellos? Después de todo lo que me has estado diciendo de Dalje mientras veníamos. Mató a tu tío, ¿verdad? Y él era el jefe, y llegó a él después de matar a todos los que se le pusieron por delante, ¿eh? Voy a traer a mis muchachos, un montón, y también a un mago. Todos van a querer su parte.
Se van a ganar la gratitud de Artochen, dijo Toulsten. Eso, y un poco de plata me darán de comer, replicó Buffy. Y no me sirve de mucho la gratitud cuando me rugen las tripas. La mitad y la mitad de la otra, o vas y los matas tú mismo, Toulsten Repnor, y entonces confías en que tu valentía te ponga en la cola para la silla de Artochen. Pero yo creo que es más probable que tu idiotez te gane un puesto en la cripta familiar, y algunos dirán que fuiste valiente, mientras que otros te llamarán estúpido. La mitad y la mitad de la otra mitad, accedió Toulsten, pero reúne deprisa a los tuyos antes de que otros se den cuenta de que Dalje ha vuelto a Luskan. En la escalera de la taberna, no lejos de Toulsten y Buffy, una niña de corta edad, humana, según todas las apariencias, jugaba con una muñeca de madera, y solo alzó la vista cuando Drizzt y Dalje abandonaron la taberna. Luego, volvió a su conversación con la muñeca, aunque sus palabras iban dirigidas directamente al mago que ella sabía que la estaba observando en su orbe de cristal, y con toda seguridad, con el gran capitán de la nave Repnor a su lado. Dalje se movía con decisión y mantuvo el paso mientras cruzaba la ciudad. Algún tiempo después dobló por una calle lateral y se detuvo ante un edificio de 2 plantas que no tenía nada de especial. Jarlasle y Atrogate habían establecido su residencia en Luskan en la 2ª planta, explicó. Hay una escalera por detrás del edificio con una entrada aparte por allí. Se dispuso a rodear el edificio, pero Drizzt vaciló. Tal vez deberíamos buscar al propietario para preguntar. Si tú hubieras alquilado una casa a un tipo como Jarlasle y él tardara en regresar, ¿tendrías prisa en echar abajo las puertas y alquilársela a otro? Lo interrumpió Dalje. Drizzt tuvo que admitir que estaba bien pensado, de modo que se encogió de hombros y siguió a la elfa hasta la parte trasera de la casa y escaleras arriba hasta un porche al que daba la puerta de atrás. Dalje estuvo un momento tanteando la puerta por si el astuto drow mercenario pudiera haber dejado alguna trampa conectada. Como no encontró nada, dio un paso atrás y le hizo una seña a Drizzt. Porque podría haber trampas mágicas que no hubieras detectado, pensó él en voz alta, y ella no hizo el menor esfuerzo por desmentirlo. Drizzt se acercó, puso la mano en el pomo de la puerta, lo hizo girar, no estaba cerrado con llave, y abrió la hoja de un empujón. La luz del día entró a raudales en el pequeño apartamento, un lugar con escaso mobiliario y todavía menos enseres. Lleva deshabitado algún tiempo, dijo tras echar una mirada alrededor. Había un plato sobre la mesa, pero estaba cubierto de polvo. Por lo menos, desde que Jarlasle y Atrogat cayeron en Gauntlegrim, replicó Dalje. ¿Cabía esperar otra cosa? La expresión reconcentrada de Drizzt se volvió aún más hermética. Pensabas que podía haber escapado de algún modo, señaló Dalje. Jarlasle es famoso por esas cosas. Tenías esperanzas de que hubieran escapado. ¿Eso es una acusación? Menudo amigo sería. ¿Amigo? Preguntó Dalje, que no se molestó en absoluto en ocultar que aquello le resultaba divertido. ¿Drizzt Do'Urden amigo de Jarlasle? O sea que por fin lo admites. ¿Cómo casa eso con los principios que rigen tu vida? He compartido muchas aventuras con Jarlasle, replicó Drizzt. Y resultó ser un tipo sorprendente. Cuando menos, dijo Dalje sin dejar de sonreír, pero eso ya es pasado. Está muerto, como hemos visto. Nunca he dicho lo contrario. A mí no, replicó la elfa. Ni a ti ni a nadie. ¿A Drizzt tampoco? Hizo una pausa y dejó la pregunta en el aire, disfrutando a las claras de la evidente consternación de su compañero. Tú sabías que no lo encontraríamos, a pesar de tus esperanzas de que así fuera. Era lo menos que le debías a tu amigo. Sin embargo, no te desanimes porque venir aquí no ha sido totalmente en vano. Señaló el plato que había sobre la mesa. Ahora sabemos que el poder de Bregan de Aerte en Luskan ha decaído muchísimo. De lo contrario, habrían venido aquí para investigar sobre su socio desaparecido. No podemos estar seguros de que no lo hayan hecho. Son excelentes en lo suyo. Ahora mismo podrían estar observándonos. Se interrumpió y aguzó el oído. Dalje también lo oyó. Un ligero crujido como de una pelota rebotando en una vieja escalera de madera. Se deslizó silenciosamente hacia la puerta. Drizzt sacó algo del bolsillo que llevaba al cinto y susurró unas palabras que ella no pudo oír.
Dalje se puso en cuclillas al lado de la puerta, y tras abrirla de golpe, se echó atrás velozmente. Una masa golpeó la puerta con gran fuerza. Dalje transformó su bastón en un mayal y se dispuso a salir con la idea de atacar antes de que pudiera llegar el siguiente golpe, pero se quedó en el sitio cuando algo se abalanzó sobre ella desde atrás. 300 kilos de furiosa pantera la dejaron inerte y salieron por la puerta. Dalje no gritó, pero su sorpresa fue mayúscula. Sin embargo, no tanto como la de los dos piratas que tuvieron la mala fortuna de saltar en ese preciso momento para bloquear la entrada. Genwibar los lanzó al aire casi sin frenar el impulso que llevaba. Derrapó en el porche, clavando sus garras a fondo en la madera para frenar la marcha. Dalje salió en pos de ella. Se lanzó rápidamente a la izquierda, apartándose de la escalera, en dirección a uno de los piratas sobre los que Genwibar se había abalanzado. Aunque colgado de la barandilla, el hombre consiguió recomponerse y darse la vuelta con un golpe bastante equilibrado y poderoso de su espada. En el último segundo, Dalje logró esquivar el ataque agachándose. Aprovechó que lo tenía a tiro y, lanzando su mayal en un golpe circular, le atizó con fuerza en las costillas a izquierda y derecha. El tipo emitió un gruñido, pero no cejó en su empeño y retiró la espada disponiéndose para una segunda arremetida. Sin embargo, con un hábil giro de muñeca, Dalje impulsó la mano izquierda hacia arriba, descargando un fuerte golpe en la muñeca del pirata con el mango de su arma. El hombre lanzó un grito ahogado mientras su brazo se desviaba hacia el lado, pero no demasiado. El impulso del golpe hizo que el bastón superior pasara por encima del brazo del pirata. Dalje, de inmediato, impelió hacia abajo la mano del arma, y la cuerda que sujetaba los bastones retorció el brazo del pirata mientras el impulso inicial del mayal contrarrestaba el tirón en sentido inverso. La elfa se agachó a ras del suelo, y cuando el mayal se volteó de repente, liberando la mano con que el hombre sostenía la espada, dio un salto en el aire al mismo tiempo que giraba y lanzaba una patada voladora. La dura bota alcanzó al pirata en la mandíbula y le echó la cabeza hacia atrás y hacia un lado. Dalje no acabó ahí, sino que estiró aún más la pierna y empujándolo hacia atrás lo hizo caer por encima de la barandilla. El otro trató de asirse a ella, y al fallar ese intento, quiso alcanzarla con la espada, pero fue demasiado tarde y no pudo evitar la caída, desde una altura de 4 metros, contra el empedrado de la calle. Cuando tocó el suelo, Dalje se quedó en cuclillas y giró en redondo en previsión de un ataque. Sin embargo, el ataque no llegó desde ningún punto del porche, sino desde el tejado y en forma de un trío de lanzas que no pudo ver a tiempo para esquivarlas. «Gen, al tejado», gritó Drizzt, saliendo en tromba por la puerta. De un salto se colocó delante de Dalje, sosteniendo a Muerte de Hielo por encima de su cabeza para cerrar el paso a 2 de las lanzas, a la vez que realizaba un rápido movimiento con Centella, que a duras penas consiguió desviar la trayectoria de la tercera. La lanza se fue a clavar con fuerza en el suelo de madera justo al lado de Dalje, donde el astil quedó vibrando por la potencia del golpe. La elfa no se paró a darle las gracias, sino que con un salto mortal se adelantó a Drizzt y se lanzó contra un par de matones, accionando sus armas con furia y de una manera independiente, en apariencia, para parar y contrarrestar las estocadas. Drizzt vio que Genwibar saltaba hasta la barandilla del extremo e hizo una mueca al oír el crujido de la madera. Sin embargo, la barandilla resistió el peso de la pantera y le permitió tomar impulso para llegar al tejado. El elfo se dispuso a salir a la carga en apoyo de Dalje, pero en ese momento advirtió un movimiento hacia un lado. Dejó las cimitarras, y en un solo movimiento ininterrumpido, descolgó el arco de su hombro, colocó una flecha y la lanzó. No alcanzó al arquero situado en un balcón al otro lado de la calle, pero obligó al hombre a apartarse de un salto restándole así capacidad de respuesta. Drizzt disparó otra flecha, y entonces oyó el grito de Dalje. «Hazte a un lado». Eso hizo, confiando en su criterio. Un pirata cayó desde lo alto con tanta fuerza que partió un par de tablones del suelo. A pesar del impacto, consiguió ponerse de pie, pero Dalje se zafó de sus dos adversarios el tiempo suficiente como para lanzar un golpe del mayal que le partió el pómulo y la mandíbula al pobre necio que cayó de bruces en el porche. Drizzt no hizo el menor caso del matón caído delante de él, y apuntó con la flecha a uno de los adversarios de Dalje. Los rayos del poniente resaltaron la expresión de terror absoluto del hombre. «Corre»,
le dijo Drizzt en un susurro. El hombre no se lo hizo repetir. Tiró la espada, se dio media vuelta y huyó como alma que lleva el diablo. Drizzt dio media vuelta y lanzó la flecha contra el arquero oculto en el otro extremo del porche. El proyectil fue a dar en un gran tonel de agua, abriendo una buena brecha en el lado más próximo. Drizzt apenas podía ver al hombre, solo su cara detrás del arco que sostenía encima del barril, listo para disparar. La expresión de sorpresa, y sobre todo de dolor, de aquel rostro le confirmó a Drizzt que su flecha había atravesado el barril y había ido a clavarse en el blanco buscado. El arquero trataba de disparar, estaba claro, pero al parecer no podía soltar la cuerda. Hizo una mueca y mantuvo la postura unos segundos más, antes de dejar caer la cabeza sobre el arco. La flecha quedó descolocada con el golpe. Del barril que tenía delante no paraba de salir agua. Dalje se debatía entre la necesidad de abandonar aquel porche que no les ofrecía protección alguna y la rabia contra Drizzt por haber dejado escapar a uno de los matones. No habría sabido decir cuál de las dos cosas la ponía más furiosa. Daba lo mismo. Acabó expeditivamente con el otro pirata, derribando sus defensas a diestro y siniestro con el movimiento vertiginoso de sus armas, que lo castigaban sin piedad. El hombre hizo varios intentos con la espada, pero solo conseguía cortar el aire, y al fin, la lluvia de golpes de Dalje se cobró su tributo. El pobre necio cayó al suelo y se hizo un ovillo. Allí quedó gruñendo y quejándose, aparentemente ajeno al lugar donde se encontraba. La elfa no tuvo tiempo de rematarlo. Giró, y con un rápido movimiento de muñecas transformó sus armas en un par de bastones cortos que, acto seguido, unió en uno solo de casi 3 metros de largo, antes de llegar a la barandilla frontal. Desde allí plantó un extremo del bastón en la calle e impulsándose con él dio un salto hacia la creciente oscuridad del crepúsculo. Desde el callejón casi perpendicular al porche convertido en campo de batalla, Terfos Andidoer observaba, divertido. Terfos, el mago de más alto rango de la nave Retnor, había ayudado a los 4 últimos capitanes a vestir el manto del cuervo y a hacerse con la capa mágica, aunque el líder actual, Artochen, no poseía esa prenda. Por tu culpa, asesina, dijo Terfos entre dientes, mientras observaba cómo Dalje volvía a transformar sus mayales en un largo bastón. Esa elfa no ha traído más que problemas, rumiaba Terfos, pensando en Borland, el gran capitán al que más apego había tenido. Me pregunto, querida muchacha, susurró, aunque ella no podía oírlo, por supuesto, ¿qué compensación podría darme Artochen si pudiera traerle la capa del cuervo junto con tu bonita cabeza? Al ver que Dalje se acercaba a la barandilla más próxima a él y plantaba su bastón, Terfos hizo brotar un relámpago de su mano que, mientras recorría la distancia que lo separaba de Dalje, tomó la forma de una serpiente y la golpeó con la fuerza del trueno en el preciso momento en que ella llegaba al punto más alto de su trayectoria. Con el rabillo del ojo, Drizzt vio saltar a Dalje. Sabía que la elfa se dejaba llevar por un instinto que nunca se equivocaba. Mientras ella remataba a los últimos asaltantes, él había observado que en el tejado de un edificio vecino se alineaba toda una batería de arqueros. «Gen», gritó el Drow. Levantó a Taulmaril y lanzó una sorprendente andanada de flechas que dejaron un rastro de chispas en el aire antes de arrancar grandes trozos del caballete del tejado. «Gen», volvió a gritar. «Sigue las flechas». Por encima de su cabeza, la pantera lanzó un rugido al que respondió el alarido de otro arquero. Drizzt se volvió hacia la izquierda, hacia el borde frontal del porche, mientras Dalje saltaba, y de repente vio la serpiente relampagueante. Trató de gritar, pero su voz se perdió en una gran explosión que pareció lanzar por los aires el porche entero antes de dejarlo, otra vez en su sitio. Drizzt cayó contra la pared y luego entró dando tumbos por la puerta del apartamento, hasta que sus piernas dejaron de sostenerlo. Dalje consiguió articular apenas, transido de dolor. La vio suspendida en el aire encima de su enhiesto bastón durante varios segundos. A su alrededor estallaban relámpagos por doquier. También la vio descender lentamente hasta el porche, pero sin caer. En lugar de eso, se puso de pie, vacilante, sosteniendo y agitando su bastón como si no pudiera desprenderse de él. Dalje sacudía el bastón crepitante mientras el pelo se le ponía de punta. La oyó gruñir en tono de desafío y rebeldía, con la voz quebrada por las descargas de energía y por el dolor.
Una flecha le rozó el muslo desnudo y dejó un rastro de sangre brillante. Dalje trató de apartarse, pero no controlaba bien sus músculos. Descargas de energía eléctrica seguían rasgando el aire a su alrededor. Otra flecha le pasó rozando. «¡A mí!», gritó Drizzt mientras salía por la puerta, y levantando el arco, disparaba una andanada de flechas hacia el tejado vecino. ¡Deprisa! Su mueca de dolor se relajó un poco cuando vio una forma oscura que saltaba del tejado hacia el refugio de los arqueros. Genwibar recibió una lluvia de flechas en pleno vuelo. La mayor parte no dio en el blanco, pero un par alcanzó el objetivo. Sin embargo, no frenaron al gran felino, que al aterrizar sobre el tejado de chapa abrió profundos surcos con las zarpas. Tras afirmarse, se lanzó contra el grupo, que ya se dispersaba. Uno de los que huían todavía se tomó un tiempo para detenerse y apuntar a Dalje. En el preciso momento en que su flecha iba a salir volando, el proyectil relampagueante de Drizzt lo hizo caer hacia atrás por encima del caballete del tejado hasta el empedrado de la calle. Terfus Andidoer no pudo ver todos los detalles del combate desde donde se encontraba, pero de todos modos lo que vio le resultó muy divertido. La verdad era que le traía sin cuidado la suerte de los piratas mercenarios, e incluso que mataran a algunos miembros de la nave Retnor. Al fin y al cabo, no eran más que guerreros y, como tales, dejaban bastante que desear. Sin embargo, aquello estaba durando demasiado para su gusto. Demasiado tiempo y demasiado alboroto, lo que suponía atraer una atención nada deseada. Se propuso ponerle fin. Inició otro conjuro que solo interrumpió para ver cómo una de aquellas flechas relampagueantes del demonio derribaba a un arquero y lo hacía caer desde lo más alto del tejado. Meneando la cabeza, Terfus dio rienda suelta a su magia, aunque en el último momento añadió un pequeño toque de su propia cosecha y plantó una nube negra de tormenta a unos 10 metros por encima del porche. Dalje no había dejado todavía de luchar contra las descargas de energía cuando oyó el repiqueteo del granizo sobre su sombrero, antes incluso de sentir sus picotazos en la piel. Una piedra de hielo la golpeó en el hombro con tal fuerza que le desgarró la carne y la oyó resonar contra el hueso. Con gran esfuerzo se volvió hacia Drizzt, que estaba cubierto en el vano de la puerta, empujado hacia allí por el granizo. Otro paso la acercó más a él, que le tendió una mano a pesar de los dolorosos golpes de las piedras de granizo. Dalje trató de asir su mano, pero otra descarga eléctrica la sacudió, y el suelo resbaladizo le hizo perder el equilibrio. Fue a dar contra la esquina de la barandilla, donde cayó sentada. El hielo seguía apedreándola. Intentaba ponerse de pie, pero en cada nuevo intento resbalaba. Al ver que el hielo continuaba castigándola, optó por dejarse caer por la escalera. Mientras descendía dando tumbos y rebotando, se aferró a la barandilla para tratar de frenar la caída. Por fin, aterrizó en el empedrado con una voltereta y escapó así a la tormenta de hielo. Con gran esfuerzo consiguió ponerse de pie y dar algunos pasos vacilantes, aunque no sabía realmente a dónde ir. Y además, tanto daba, porque de todos los callejones salían piratas armados con espadas, hachas y garfios de abordaje. Dalje, que todavía tenía dificultades incluso para mantener el equilibrio, se dio cuenta de que no tenía la menor posibilidad de defenderse. Aunque Drizzt llegara en ese momento al borde del porche, donde la tormenta de hielo seguía en pleno apogeo, sería incapaz de detenerlos a tiempo. Aunque Genwibar se lanzara desde el tejado con toda su fuerza arrolladora, para cuando los piratas se dieran cuenta del peligro que corrían, muchos habrían tenido ocasión de acabar con ella. Dalje se resignó a morir. No estaba previsto que acabara así. Drizzt casi ni había atravesado el umbral para acercarse a Dalje cuando el hielo implacable lo obligó a retroceder. Con un gruñido se echó la capucha de la capa y saltó fuera una vez más, pero el hielo resbaladizo lo hizo caer en medio del porche, imposibilitando que llegara a la escalera. A gritos llamó a Genwibar. Apuntó con Taulmaril y empezó otra vez a lanzar flechas. Una piedra de hielo lo golpeó con fuerza y lo hizo caer de rodillas, pero siguió disparando desde esa posición. Buscó con la vista al mago. Si al menos pudiera asestarle una flecha. Miró al tejado de la casa vecina en busca de Genwibar. Había a la vista un arquero que trataba desesperadamente de armar una flecha mientras otra figura, una mujer, llegaba corriendo por el tejado blandiendo un cuchillo largo. Arremetió contra el arquero, y en tanto con una mano hacía a un lado el arco,
con la otra le clavó el cuchillo. Drizzt podría haberla derribado de un flechazo, pero, ¿era enemiga o aliada? Bajó el arco y se dejó resbalar hasta la barandilla que daba a la calle. Desde allí podía ver a Dalje y a los matones que la acechaban por todas partes. Lo único que se le ocurrió fue gritarle. Alzó el arco y trató de decidir a cuál de los asesinos detener, lo que suponía permitir que cualquiera de los demás llegara a ella. Telfus Andidoer festejó con una risita la escena que tenía lugar ante sus ojos, en especial la visión de la elfa tambaleándose, pues todavía no se había recuperado del enfrentamiento con la serpiente relampagueante. Sabía que el Drow estaba atrapado en su zona de gélido castigo. Había derrotado a la temida Dalje y a su compañero Drow con tanta facilidad. Casi sentía pena por los guerreros. Casi, pero, ¿cómo tener pena de alguien tan necio como para alzar una espada cuando un conjuro es mucho más potente? Se le ocurrió acabar con Dalje allí mismo, cobrarse su presa antes de que los matones que la rodeaban le ganaran de mano. Fue así como empezó a formular a media voz su siguiente conjuro. En ese momento sintió la punta de una daga mortal contra su garganta. «No ha llegado el momento de que mates, hijo de la nave Retnor», dijo alguien en voz baja. ¿Habrá llegado el momento de tu muerte? Telfus sintió que la cabeza le daba vueltas. ¿Cómo escapar de eso? Por un instante, su desprecio por los que preferían la espada a los conjuros como armas se tambaleó. ¿Matarías al segundo de un gran capitán? Preguntó con la esperanza de que su aseveración lo salvara, dado que sus conjuros no podían, como era evidente. El hombre que tenía detrás lanzó un bufido. ¿No comprendes la importancia de lo que te acabo de decir?, insistió un Telfus repentinamente desafiante tras recuperar la potencia de su voz. Soy el segundo de un noble. Lo mismo que yo. Telfus se las arregló para bajar la vista hacia la daga, siguiendo su hoja plateada hasta la característica empuñadura bellamente enjollada. De repente, lo entendió. Beniago, de la nave Curse. Declaró. El reconocimiento de su presunto asesino le aportó alivio y miedo al mismo tiempo, en especial porque conocía la fama de esa mortífera daga. El cuchillo se apartó de su garganta, y el asesino lo empujó, obligándole a dar un paso adelante. Esto no concierne a la isla de Closeward, dijo Telfus, dándose media vuelta. Como es obvio, no estamos de acuerdo. Te mueves por terreno peligroso, hijo de la nave Curse. Su intención era rematar sus palabras con un gesto amenazador de su largo y retorcido dedo, pero al alzar la mano la tierra se sacudió con tanta fuerza que a duras penas evitó caerse. Hasta Beniago, habitualmente tan grácil y felino en sus movimientos, se tambaleó hacia adelante. La furia superó al miedo que sentía Dalje, furia por tener que acabar a manos de semejantes palurdos, furia por no poder ahondar en esa relación con un compañero que, por fin, podía demostrar que estaba a su altura, furia ante la posibilidad de que Silora Sam le sobreviviera. Y furia por el hecho de que la púa de Cosa, su poderoso bastón, hubiese absorbido la serpiente relampagueante, al parecer, estuviese multiplicando su poder y usándolo contra ella como elemento debilitador. Quería arrojar el bastón a un lado, pero no podía ni siquiera aflojar la fuerza con que lo sujetaba. Sin embargo, se dio cuenta de que sí podía hacer algo. Mientras sus atacantes se acercaban, golpeó con el extremo de la púa de Cosa las piedras de la calle, lo que hizo que liberara su energía. Una explosión atronadora la levantó por los aires. El propio suelo se agitó, desprendió grandes piedras de su engaste y lanzó a los piratas en todas direcciones. Drizzt le gritó una advertencia a Dalje cuando el porche que tenía encima cayó dando tumbos. Dalje no pudo volverse a mirar. Sentía cómo fluía la energía a través de ella, se canalizaba por medio del bastón y se liberaba hacia el suelo. Como una exhalación gigantesca, la energía del relámpago se agotaba al salir, consumiendo tan plenamente todos sus pensamientos que casi no era consciente de la devastación que se estaba produciendo a su alrededor. Cuando todo hubo acabado, Dalje quedó allí de pie, en calma, con los ojos cerrados, como una figura solitaria sosteniendo la púa de Cosa, que todavía seguía lanzando alguna que otra chispa. Por fin, pudo abrir los ojos. Algunos piratas se arrastraban, otros se retorcían, y había uno que se sujetaba a un tobillo que se había torcido al caer. Al parecer,
Ya ninguno de ellos tenía interés por Dalje, como no fuera el de alejarse de ella tan deprisa como pudiera. A un lado estaban el porche en ruinas y una figura oscura acurrucada bajo una pila de madera astillada. Por los dioses, farfulló Terfus, contemplando boquiabierto el panorama. Te ofrezco la oportunidad de huir de este lugar, dijo Beniago. ¿En nombre de Kers? Le espetó el mago. En mi propio nombre, si no te importa. ¿Sabes quién es? Dijo el mago, señalando con la cabeza. Supongo que un mercenario de Bregan de Aerte, respondió Beniago, y por su sonrisa burlona estaba claro que lo que pretendía era provocar a Terfus. Me refiero a ella, replicó Terfus en un tono cortante. Lo sabemos. Entonces, conoces la historia de Dalje con mi nave. Es una asesina, y Borland Retnor fue su víctima. Beniago asintió. Mató a mi amigo. A mi capitán. Dijo Terfus con un gruñido. ¿Serías capaz de negarme esta venganza? Beniago lo amenazó con aquella terrible daga enjollada, y dada la fama tanto del arma como del asesino que la blandía, a Terfus no le quedó la menor duda acerca de la seriedad de aquella amenaza. Beniago podía acuchillarlo antes de que pudiera intentar siquiera defenderse, por medios físicos o mágicos, y una sola herida de esa daga bastaría para matarlo. Terfus miró a su alrededor. Oyó a la pantera negra y siguió el sonido del rugido hasta el tejado, donde unos nuevos guerreros, sin duda, hombres al servicio de Kers, controlaban ahora la situación. Volvió a mirar a Beniago y a su cuchillo. La isla de Closeward pagará este ultraje, prometió Terfus, alejándose del asesino unos cuantos pasos. Te advierto, esta es una grave traición. Por toda respuesta, Beniago se encogió de hombros. Dalje oyó como Genwibar aterrizaba detrás de ella mientras corría hacia las ruinas del porche. Apartó un tablón suelto antes de que Drist empezara a abrirse camino entre los escombros. Echó una mirada detrás de ella, y de repente, se quedó inmóvil. Tranquila, Gen, susurró.